Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dayana Ango y pertenezco al tercero A de la carrera de contabilidad. El tema a tratar el día de hoy es demanda, de la materia de microeconomía. ¿Qué es la demanda? La demanda puede ser definida como la cantidad de bienes y servicios que son adquiridos por consumidores a diferentes precios en un cierto tiempo específico, ya que sin un parámetro temporal no podemos decir si una cantidad de demanda crece o decrece. Cuando una persona elige comprar algún bien para cumplir sus necesidades, lo hace conscientemente, con base en sus criterios tanto objetivos como subjetivos. Estas condiciones se modifican acorde al nivel educativo y socioeconómico. En relación con la elasticidad, la demanda se divide en tres tipos. Elástica: cuando la elasticidad de la demanda es mayor que 1, la variación de la cantidad demandada es porcentualmente superior a la del precio. Inelástica: cuando la elasticidad de la demanda es menor que 1, la variación de la cantidad demandada es porcentualmente inferior a la del precio. Elasticidad unitaria: cuando la elasticidad de la demanda es 1, la variación de la cantidad demandada es porcentualmente igual a la del precio. La ley de la demanda nos indica que cuando el precio baja, la cantidad demandada aumenta y viceversa. Movimientos a lo largo de la curvatura demandada. Pero cuando los factores, como los ingresos, precios sustitutos, bienes complementarios, moda, entre otras más, la demanda también se modifica. A esta situación se le llama desplazamiento de la curvatura demandada. Demanda agregada: representa la cantidad de bienes y servicios que el mundo desea y puede consumir para un nivel determinado de precio. Se determina por el gasto total de un consumo privado, gasto público, inversión y exportaciones netas. Tipos de demanda. La demanda no siempre está en el estado que se requiere por el éxito de un negocio. La demanda puede encontrarse en uno de los siguientes estados. Demanda nula o existente. La demanda nula o existente se da cuando el producto no tiene interés para el mercado en un momento determinado y por tanto no se demanda. Esta situación puede cambiar introduciendo a la gente a consumir, no cuando solo se le haga falta el producto. Se trata pues de reducir el precio de venta, mejorar la producción y todo aquello que sirva para incentivar la demanda. Demanda negativa. La demanda negativa se produce cuando existe una actitud de rechazo por parte del mercado de aceptar un tipo de producto. Se debe analizar las causas de esa actitud negativa y en función de ellas optar por estrategias que sean más adecuadas, con el fin de que el producto tenga una mejor aceptación por parte del consumidor. Estrategias como informar mejor al mercado sobre las características del producto, modificar el precio y modificar el producto, entre otros. Demanda latente. La demanda latente se produce cuando hay un mercado potencial de un producto, pero tal producto no existe todavía. Los empresarios y emprendedores deben investigar el mercado para descubrir cuáles son las necesidades del mercado. Demanda débil o decreciente. La demanda débil o decreciente se da cuando el mercado demanda cada vez menos cantidad de un producto determinado. En este caso, se tiene que analizar las causas de la caída de las demandas y en función de ellas tomar medidas tales como dirigir el producto a otro segmento, cambiar sus atributos y características.
Demanda irregular. La demanda irregular se da cuando la demanda tiene fluctuaciones a lo largo del tiempo. Aquí se debe conseguir que sea una demanda más estable para lo que se utiliza generalmente la producción de precios. La demanda insatisfecha. La demanda insatisfecha se presenta cuando el mercado no cubre la necesidad o requerimiento de la demanda con los productos existentes en el mercado. En estas situaciones se deberá calcular la magnitud de dicha demanda para determinar cuál es la cantidad de producto necesaria para lograr satisfacer el mercado. Demanda satisfecha. La demanda satisfecha se manifiesta en el momento en el que el mercado satisface todas sus necesidades con los productos existentes. Esta demanda puede ser de dos tipos. Satisfecha saturada. Es cuando el mercado está usando plenamente el producto y no adquiere cantidades adicionales a este. Es muy difícil que se dé este tipo de demanda. En caso de darse, se debería desistir el negocio a pensar en un nuevo producto. Satisfecha no saturada. Es cuando el mercado aparenta que está satisfecha todas sus necesidades, pero cuando puede hacer crecer la demanda mediante el uso de estrategias de marketing u otras ofertas especiales. Entonces, dependiendo en el estado en que se encuentre la demanda, se deberá ser capaz de desarrollar una estrategia de acción adecuada para garantizar el éxito de nuestro negocio. Aparte de lo mencionado, la demanda en relación con su temporalidad puede ser de dos tipos. Demanda continua. La demanda continua es aquella que permanece durante largo periodo, normalmente en crecimiento, como ocurre en los alimentos, cuyo consumo irá en aumento mientras crezca la población. Demanda estacional. La demanda estacional es la que se relaciona con los periodos del año por circunstancias climatológicas o comerciales. Determinantes de la demanda. Los determinantes de la demanda son factores que provocan fluctuaciones de la demanda económica de un producto o servicio. Un cambio en la curvatura de la demanda ocurre cuando la curva se mueve, lo que puede conducir a un cambio en la cantidad de demanda y en el precio. Primer determinante: bienes normales. Cuando hay un aumento de los ingresos del consumidor, habrá un aumento de la demanda en un bien. Si el ingreso del consumidor cae, entonces habrá una caída de demanda. 2. Cambio de preferencias. Si hay un cambio de las preferencias, entonces habrá un cambio en la demanda. Bienes complementarios. Cuando hay una disminución en el precio de los cumplidos, aumentará la demanda con sus cumplidos. Los bienes complementarios son bienes que normalmente se compran juntos, como el pan y mantequilla, té y leche. Si el precio de uno sube, la demanda del otro bien caerá. Por suplementos. Un aumento en el precio de los sustitutos afectará la curva de la demanda. Los sustitutos son bienes que los consumidores pueden comprar en un lugar del otro. El tamaño del mercado. Si aumenta el tamaño del mercado, como si la población de un país aumenta o hay un aumento en el número de personas en un determinado grupo, la demanda de productos aumentaría. En pocas palabras, cuando mayor sea el número de compradores, mayor será la cantidad demandada. Expectativas de precio.
Cuando existe la expectativa de un precio, esto significa que la gente espera que el precio de un bien aumente en breve. Es más probable que estas personas compren antes lo que aumentaría la demanda del producto. Hablemos también acerca de la demanda en el mercado de trabajo. La demanda en el mercado de trabajo representa la cantidad de trabajadores que las empresas o emprendedores están dispuestos a controlar. Las empresas necesitan trabajadores para poder desempeñar sus actividades y obtener el máximo beneficio a través de la venta de los bienes y servicios que producen. Para ello, demandan fuerza de trabajo en el mercado y estarán dispuestos a contratar trabajadores siempre que los ingresos que consigan por su labor sean mayores que el salario que les tienen que pagar. Por tanto, si en el salario es muy alto, solo se contratará a unos pocos, siguiendo el principio de que el ingreso marginal de los trabajadores es decreciente en función del número de trabajadores contratados. Se establecerían los más necesarios para el funcionamiento de la empresa, y de que en el caso de salarios sean muy altos, habrá menos empresas dispuestas a operar en el mercado de cuestión de rentabilidad. En el sentido contrario, en un mercado en el que los salarios son bajos, se pueden contratar a más trabajadores, aunque estos produzcan menos cantidad de bienes en el mismo tiempo. Bienes y servicios. En la economía, los bienes y servicios Hablamos también acerca de la curvatura de la demanda. La curvatura de la demanda representa la relación que existe entre los precios y las cantidades demandadas. Cuando los precios son altos, las cantidades demandadas son bajas, y si los precios disminuyen, la cantidad demandada aumentará. Las curvas de la demanda suelen presentar una curvatura convexa hacia el origen. Una curvatura de la demanda describe las combinaciones de precios y cantidades demandadas que pueden darse cuando todos los demás factores que influyen en la demanda se mantienen constantes. Esos otros factores son la renta de los consumidores, sus expectativas sobre el futuro, las modas y los precios de los bienes relacionados. En estas circunstancias, cuando lo único que modifica la demanda es el precio, es cuando las curvas de las demandas son una representación útil y sirven para analizar el efecto de los precios sobre la cantidad demandada. Se dice entonces que se produce un movimiento a lo largo de la curvatura en vez de un deslizamiento de la curvatura. El deslizamiento de la curvatura de la demanda. La forma de la curvatura de la demanda de todos los bienes y servicios normales se
es siempre decreciente, como consecuencia de la ley universal de que los precios más bajos los consumidores demandarán más cantidad del producto. También es normal que presenten una curvatura convexa hacia el origen por razones que veremos más adelante. Cada bien tendrá su curvatura de demanda característica, más o menos inclinada, más o menos convexa. Además, la posición de la curva, más alta, más baja, desplazada hacia la izquierda o hacia la derecha, dependerá de varios factores, los cuales son la mayor o menor renta que perciban los consumidores, los gustos y las modas, los precios de otros bienes relacionados, las expectativas o previsiones sobre el futuro. Para concluir el tema, el equilibrio en los mercados. El punto en el que se cruzan las curvas de oferta y demanda se llama punto de equilibrio del mercado. Cuando el precio del mercado coincide con el del punto del equilibrio, la cantidad ofrecida y la cantidad demandada del bien es la misma. El precio correspondiente a ese punto es llamado precio de equilibrio. La cantidad que se ofrece y se demanda, en otras palabras, la cantidad del bien que se intercambia, se llama cantidad de equilibrio. En ese punto, todo lo que produce se vende, todo lo que se demanda se puede adquirir.